20ª Semana Nacional de Ingeniería Electrónica, 5ª Semana Iberoamericana de Ingeniería Electrónica, Electrónica de Potencia. El Instituto Tecnológico de Ciudad Madero se complace en presentar el proyecto titulado Diseño de controlador híbrido para convertidor elevador cuadrático, presentado por un servidor y Jesús Eduardo Pedraza Barrón, Josué Francisco Rebullosa Castillo, Francisca Hernández Ángel y Ana Lidia Martínez Salazar. Presenta Pedro Martín García Vite. El uso creciente de la energía solar fotovoltaica requiere de convertidores estáticos de potencia para aumentar y regular el voltaje generado por el panel, que regularmente es de 12 a 24 voltios, adaptándolos a cargas que van hasta de 127, incluso de 220 voltios, logrando entonces tener ganancias de hasta 15 veces. Los convertidores convencionales no logran esas ganancias debido a sus limitantes de resistencias parásitas y elementos semiconductores que tienen pérdidas debido a la conmutación y a la conducción. Por lo tanto, se propone un convertidor boost doble en cascada con ganancia cuadrática y un controlador híbrido con PWM y controlador PI para mayor estabilidad. Los controladores digitales son más precisos y flexibles y resisten a interferencias. Sin embargo, los analógicos también poseen algunas ventajas, como elevado ancho de banda y fácil implementación. El convertidor estático se conecta entre el panel y la carga. La propuesta consiste en un convertidor que posee dos capacitores conectados en cascada. En ellos se mide el voltaje en los capacitores, se escala y acondiciona hacia abajo para poderse comparar con un punto de referencia. Ese error se procesa mediante un controlador PI y posteriormente esa señal de control se convierte en una señal PWM. En esta propuesta se considera un convertidor que posee dos etapas, por lo tanto tiene dos controladores con sus respectivos componentes. La estructura se muestra aquí. Está constituido o basado en un convertidor boost convencional. Sin embargo, se ha modificado la conexión del negativo del capacitor de salida, que ordinariamente va a tierra, pero ahora se conecta al positivo de la fuente BD. Está constituido, por lo tanto, cada una de las celdas por un transistor, un diodo, un inductor y un capacitor. La resistencia se conecta en la conexión en cascada de los dos capacitores con la fuente de alimentación. Por lo tanto, se requieren dos señales de control Q1 y Q2. Estas señales de conmutación se activan de forma complementaria, pero poseen el mismo ciclo de trabajo. Es por ello que se utiliza una rampa de doble pendiente o una función triangular. Y los valores del ciclo de trabajo se calcula mediante D y 1 menos D. En esta propuesta se considera que ambos ciclos son del mismo valor. Estableciendo las condiciones de operación en los estados encendido y apagado, se pueden obtener las ecuaciones dinámicas para los estados en los que Q es igual a 1 y Q es igual a 0. De esta manera se tiene un par de ecuaciones para los inductores que describen el comportamiento de la corriente en ellos y un par de ecuaciones para describir el voltaje en los capacitores, ya que las variables de estado son las corrientes en los inductores y los voltajes en los capacitores. El voltaje de salida es el voltaje en la resistencia. Al hacer el análisis correspondiente y eliminar las derivadas, se resuelve el conjunto de ecuaciones y se obtienen los valores promedio. Se obtiene el valor de la corriente del inductor 1 y 2 y los voltajes en estado estable de los capacitores 1 y 2. Al considerar la conexión en serie de la fuente con el capacitor 1 y con el capacitor 2, se puede calcular directamente el voltaje de salida, el cual es igual al voltaje de entrada BD dividido entre el complemento del ciclo de trabajo 1 y dividido entre el complemento del ciclo de trabajo 2. Es decir, se tiene ahora una relación cuadrática.
La simulación indica que efectivamente los voltajes en los capacitores se elevan y suman, proveyendo un voltaje mucho mayor en la salida. En esta simulación se contempló un voltaje de entrada VD igual a 12 voltios y se obtiene un voltaje de salida casi de 200 voltios. Para poder diseñar los controladores, se introducen pequeñas perturbaciones en las variables de estado y de interés. Por ejemplo, para obtener la función de transferencia en la primera etapa, se considera como salida el voltaje en el capacitor, mientras que como variable de control es D. Estos símbolos indican que se ha incluido una pequeña perturbación de corriente alterna, con el fin de obtener un punto de equilibrio linianizado y poder diseñar el controlador PI. Similarmente, la misma técnica se aplica para la segunda etapa. Mediante la técnica del análisis en el dominio de la frecuencia, se obtienen los diagramas de Bode y con ellos se ajusta la ganancia deseada para poder determinar la estabilidad y los tiempos de respuesta. Con las ganancias mostradas aquí, se obtiene una respuesta al escalón de esta manera. Se ve que es estable, sin oscilaciones grandes, sin sobreimpulso y que tiene un tiempo de establecimiento de aproximadamente 20 o 25 milisegundos, lo cual apenas supera un ciclo de la frecuencia de 60 Hz. Estas simulaciones son para ambos controladores funcionando en estado estable, es decir, observando la respuesta dinámica del controlador. Para poder validar las demás características, se establecieron estos valores para probar. También se implementó un circuito, el cual está controlado por un circuito analógico PI de 2 etapas, que a su vez genera el voltaje de control VD o D, el cual es procesado por un microcontrolador, y este microcontrolador lo que hace es generar las señales PWM. El hecho de incluir un microcontrolador después de la etapa del controlador es facilitar el acondicionamiento de las señales. Además, el prototipo usa MOSFET, que son de baja resistencia en estado encendido, y diodos de alta velocidad. Se utilizan además convertidores pequeños aislados del tipo PEM S12 para aislar las etapas de potencia y de control. Además, aparece un sensor de voltaje que tiene la propiedad de escalar hacia abajo el voltaje medido, con el fin de poderse procesar por el controlador, constituido por amplificadores operacionales de tipo MCP 6002. El microcontrolador que se utiliza es de la familia de TMS28F 28027F, el cual opera a una velocidad de 60 MHz y tiene un ADC hasta de 12 bits. Continuando con la validación, primero se generaron las señales de conmutación Q1 y Q2, que corresponden a un ciclo de trabajo de 75%. También se corrieron simulaciones en lazo cerrado, en el cual se introdujo una perturbación en el voltaje de entrada. Esta perturbación en el voltaje de entrada simula la variación de la irradiancia en un panel solar. El objetivo del controlador es mantener siempre esos 150 voltios a pesar de las perturbaciones en la entrada. Se puede ver cómo los voltajes son regulados, mientras que el ciclo de trabajo se mueve del ciclo de trabajo de la etapa 2 se mueve de un poco menos de 70 hasta 75% más o menos. En la última gráfica de la derecha se puede ver cómo el error es restablecido hacia cero. La otra perturbación que se introdujo fue una variación en la corriente de salida, o equivalentemente un aumento en la demanda de un posible inversor conectado a la salida del convertidor propuesto. En este caso, también los ciclos de trabajo se ajustaron de tal manera de que el error se corrigió a cero. Se puede ver cómo
las oscilaciones son similares a la perturbación presentada con la respuesta al escalón. La validación experimental constó de aplicar estos pulsos y obtener un voltaje de aproximadamente 100 voltios, 97.3. También la validación experimental se realizó en lazo cerrado. Se puede ver cómo es reajustado el voltaje de salida pese a las variaciones que hubo en la entrada, y además el mismo efecto ocurre cuando la corriente de salida es cambiada. A modo de discusión, podemos decir que el convertidor es adecuado por sus dos variables de control y los voltajes censados. Se usan controladores analógicos diseñados mediante la técnica del análisis de la frecuencia con los diagramas de Bode. El modelo no lineal es linealizado en una pequeña región de operación con el fin de poder diseñar los controladores. Se propone usar un microcontrolador para generar la señal PWM y el circuito analógico para el control. Evidentemente, para evitar problemas en la conmutación, se limita el ciclo de trabajo a una saturación de 90%. Esta configuración es aplicable a convertidores que tienen alta ganancia con 2 o más capacitores en cascada. Como conclusiones, se presentó una metodología para diseñar el controlador híbrido utilizando la combinación de amplificadores operacionales y el controlador basado en el microcontrolador. Las aplicaciones están enfocadas a la generación de bajo voltaje como en los paneles solares. El modelo del convertidor se utilizó para obtener las ganancias del controlador. La validación se realizó mediante simulaciones numéricas y además se construyó un prototipo de baja escala al laboratorio. Se demostró con estos resultados que el convertidor y la estructura tienen un buen desempeño en relación a los tiempos de respuesta y la precisión, pero se sugiere mejorar la estructura del controlador para integrarla en el microcontrolador y comparar los tiempos de respuesta y de precisión con la contraparte digital. Algunas referencias y de nuestra parte es todo. Gracias.